La gente todavía alucina cuando le dices que el cine es todo mentira, que bueno, saben que por imágenes normalmente puede ser todo mentira, pero cuando les cuentas que además el sonido efectivamente es todo mentira, alucinan. Al final tienes que interpretar los movimientos y las emociones de un personaje. No es lo mismo generar el sonido de unos pasos cuando alguien está desolado y triste a cuando está nervioso y tiene que salir corriendo. El Foley o efectos de sala son los ruidos que se generan en el estudio, los ruidos que pertenecen a los personajes, tipo pasos, ropa, movimientos de objetos. Son importantes en una película, uno, porque normalmente en el sonido directo esos elementos no se captan fielmente, y luego porque gracias al Foley puedes potenciar dramáticamente los sonidos de un personaje, y eso es importante para contar historias también. El Foley Arting no trabaja con objetos, trabaja con materiales. Material, madera, metal, plásticos. No suele coincidir el sonido que buscas con el objeto que tienes para hacer ese sonido. Solemos estar pues 8 o 10 días para una película media española que no tenga mucha acción, que tenga bastante diálogo. 8 días. Para una película con mucha acción, por ejemplo en El Niño estuvimos no sé si 15, 16 días. Un sonido difícil a veces es un vaso dejándolo encima de una mesa, porque no consigues captar la esencia de la imagen con el material que tienes, y bueno, no lo consigues. Y mis 2 máster y mi posgrado solo me van a valer para vender ahí pañuelos. Bueno, pues ahí hay 4 sonidos. Alex, ya tenemos todos los Foley, ¿y ahora qué? Viene un trabajo de sincronía perfecta, de ajustarlo todo bien con la imagen. Como habéis podido observar, algunos sonidos se han grabado por capas, así que estén muy bien ajustadas todas esas capas. Y luego los Foleys pasan al editor principal para que los añadan el resto de elementos de la banda sonora. Hoy hemos aprendido que un buen Foley siempre pasa desapercibido y que aparte del equipo humano, los elementos tecnológicos más importantes son un buen micro, una sala insonorizada y un software adecuado. La magia de los efectos de sonido
está en que pueden llegar a crear un decorado inexistente. El decorado que existe en una película es lo que vemos, pero lo que vemos puede que sea de cartón piedra, puede que sea de papel, pero cuando le ponemos un ruido y este ruido es de hierro o es de madera, este papel se convierte en hierro, la madera se convierte en plástico. O sea, esto es mágico, ¿no? Intentamos coger, cuando hacemos la toma de imagen, cuando cogemos la imagen, intentamos coger la voz a la perfección. Porque es lo que nos interesa, lo que dice el actor. Y eso tiene que entenderse a la perfección. La obsesión del sonidista en el momento en que se capta la toma de sonido en una película es coger la voz, el diálogo, lo que dice el actor. Que golpea con la mano, que se da... que mueve los pies, que hace un movimiento de ropa, todo esto se puede poner después. Entonces yo pienso que la diferencia está en que lo que se coge en sonido directo a nivel de ruidos es pobre, por cuestiones técnicas, y lo que se hace en efectos sala es reforzar todo este sonido que nos ha quedado pobre en la toma de sonido original. ¿Por qué es necesario reforzar el sonido directo? Es necesario porque el sonido directo técnicamente es imposible hacerlo perfecto. Estás en un medio y este medio no lo controlas tú. El aire, estás en un rodaje y está haciendo viento aire. Por muchas cosas que le pongas al micrófono, si hay aire, todos los micrófonos... El equipo que está alrededor de la cámara, que a veces hay que utilizar una cantidad de elementos como pueda ser humo. Necesitas una máquina de humo que te esté metiendo el humo. Muchas secuencias, muchos planos hay que doblarlos. Ya lo que los tienes que doblar es ponerle la voz, nada más, ¿vale? Entonces hay que poner los efectos sala, que es ponerle la ropa, ponerle movimiento del cuerpo, es decir, reforzar todo un primer plano en una pantalla de una chica que lleve unos pendientes. Es decir, y hace así con la cabeza, esos pendientes tienen que sonar. Ponerme en ambiente. Entonces nosotros lo que hacemos es añadirle el ruidito este que falta. Cuando queremos recrear una secuencia, tenemos que, ya que somos meticulosos en cuanto a un decorado, a un vestuario, a una interpretación por parte del actor, intentando que el personaje sea lo más creíble posible, ¿vale? Y que cuando está delante de la cámara el actor no nos parezca que está haciendo teatro, sino que exigimos que aquello que hace el actor delante de la cámara sea de verdad, pues todo lo que pasa tiene que ser de verdad. O sea, entonces los efectos sala se incorporan al sonido de una manera no para modificar ni para cambiar, sino para intensificar y acercar a la realidad lo que técnicamente a veces es imposible. Bueno, podríamos clasificarlos en los efectos que grabaremos, iremos al exterior y los grabaremos a propósito para la película. Podríamos poner el ejemplo del Señor de los Anillos, por ejemplo, que todos los arcos y las flechas que vemos en la película que disparan los personajes, y entonces cogieron cada uno de estos lanzamientos de arco, pero estos sonidos se fueron a grabar a propósito para la película, ¿no? Es decir, un personaje que anda, que se mueve, pues nosotros le daremos este sonido, pero lo haremos delante del micrófono, dentro de una sala, no en el exterior, ¿eh? O sea, exterior, interior, sala y archivo lo que ya hemos grabado o que ya tenemos archivado y que lo utilizaremos para una película. Quizás estas serían las tres cosas necesarias para construir un buen sonido para una película. El cine se plantea sonorizar películas. Entonces, aquí aparece ya desde el primer momento el efectista, porque en el primer momento las películas no se cogía sonido directo.
pasa, Dexter? Lina, escúcheme. Es que no se acuerda, se lo he dicho antes. Hay un micrófono aquí dentro. En el arbusto. Sí. Usted tiene que hablar frente a él. Señor Jacques Foley, Donovan Foley, que se puso delante de un micrófono y empezó a interpretar sonidos. Hizo una carrera fantástica hasta el punto de que su nombre coge la definición del oficio. O sea, es un Foley, señor Foley, oficio efectista, es sinónimo, es lo mismo, ¿no? Yo creo que una parte muy importante del sonido es la ambientación sonora, es decir, cualquier cosa que ocurre en una película ocurre en un espacio que nosotros le llamaremos espacio escénico, ¿no? Entonces este espacio escénico no se desarrolla en el vacío. Cualquier cosa pasa en un lugar, en un sitio. Entonces tendremos que ir a buscar cuál es el sonido más apropiado para este espacio. Evidentemente aquí podemos reproducir la realidad, es decir, podemos buscar un sonido que se ajuste a la realidad del lugar donde está pasando. Para mí los ambientes son imprescindibles, o sea, son necesarios. Es lo que complementaría estas 3 o 4 bandas, ¿no? Los diálogos, que serían las voces. Milady, milady. Los efectos sala, que serían los golpes y los sonidos que hacen los actores al moverse. Y luego este gran fondo, que si no estás en ninguna parte. Vamos. Anda. Vamos a hablar, por ejemplo, de películas de misterio o de miedo, en la que el ruido forma parte es casi que más de un 50% de la película. Nosotros vemos un personaje que va andando, ¿me entiendes?, por un espacio y va a recibir un susto. Pues la tensión que se produce en este momento la marca el sonido. Nosotros vemos al personaje, entonces aquí el sonido es el que nos va a poner la piel de gallina. Hay géneros, en este caso el de ficción, el género de las películas de miedo en general, que el sonido está extrapolado, o sea, incluso sale de lo que es lo real, ¿vale?, para poder sorprender al público y darle el susto que en un momento dado requiere el argumento de la película, ¿no? El orfanato mismo es una película que el sonido se ve claramente que es, más de un 50%, ¿no? ¿Simón? ¿Por qué? Pues porque realmente los impactos sonoros son los que pegan el sobresalto al espectador y lo ponen, o sea, le cambia la química al cuerpo. Te pones más nervioso y coges más tensión en función del sonido que esté repercutiendo en tu caja torácica, en tu cuerpo. O sea, lo recibes por todas partes el sonido. La radio es un capítulo totalmente aparte. O sea, el mundo de la radio es... ¿Cómo te lo diría? Es cerrar los ojos y ver. Es el cine de los ciegos, por decirlo de una manera, ¿no? Pero que realmente para mí me sorprendió la dificultad que tiene, porque no había hecho nunca radio. Venía yo del mundo del cine, del vídeo, de la televisión, y realmente de las cosas que he hecho así a nivel de Foley, de efectos sala, es de lo más difícil y con el que le tengo más respeto porque es muy difícil. Es donde podemos decir, eso es Foley. Todo lo que es animación pasa por el Foley, o sea, pasa por los efectos sala. No hay animación sin efectos sala, hay que hacerlos. Aquí se ve el principio y el porqué de los efectos sala. Pero cuando dices dibujos animados, cuando dices Foley, hay cartoon,
ya estás hablando, implícitamente ya estás hablando de efectos sala. Es lógico, los dibujos se dibujan y los dibujos no tienen sonido propio, hay que hacerlos. Tac, 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 los pasitos del muñeco. O sea, cualquier cosa se hace de efectos sala, se puede llegar a hacer y se hace con la boca. ¿Qué pasa el avión, no? O sea, en dibujos animados, o sea, el avión no tiene por qué sonar a real, porque es dibujo animado, ¿no? Entonces, con más razón aquí nos podemos explayar más, ¿no? O sea, es una gozada hacer dibujos animados porque realmente es de una creatividad 100%, o sea, que decir, no tienes que inventártelo todo. Es un dibujo, entonces tiene un peso, tiene una apariencia, tiene que tener una gracia, el ruido tiene que ser simpático, agradable, que haga risa, o sea, tiene tantas cosas y tantas connotaciones que realmente le van añadiendo una dificultad que no tiene una película normal. El cartoon es realmente hacerlo bien, es muy difícil. Siempre el dibujo animado lleva un poco más de música que una película normal. Siempre lleva un poco más. E incluso la medición del dibujo animado se hace con la música. O sea, es decir, el dibujo animado primero se hace la voz, porque el muñeco tiene que mover la boca. Okay. Would you like to shoot me now or wait till you get home? So you put the two of them together, Doc. That's how I got the voice for Bugs. You keep out of this. He doesn't have to shoot you now. Por lo tanto, cuando se dibuja el muñeco, hay que ajustarse a la voz. Por lo tanto, lo primero que se hace en una película de dibujos animados es leer el texto, o sea, interpretar lo que dicen los muñecos. Se ajustan los dibujos a la boca, ¿vale? Y todos los golpes, todas las caídas, o sea, cuando el dibujo animado va acompañado con la música va sincronizada totalmente con lo que está pasando en la acción, ¿no? Y entonces, aquí, en el dibujo animado, lo que se hace es, se junta la música, el ritmo, el impacto musical con el efecto sala. Descubrir que con unas lentejas y un tambor puedes hacer un mar es impresionante. Tambor de estos de percusión, le das la vuelta, pum, pones unas lentejas dentro, unas cuantas, ¿vale? Y entonces mueves la caja. Entonces, al mover la caja, todas las lentejas bajan y hacen el ruido, me parece un mar. Con los ojos cerrados de, hostia, es que es real, ¿no? Ellos tenían que encajar en un agujero que había en otra roca. O sea, que si encontraban esa roca grande dentro de la otra roca, una puerta muy grande de la roca hacia abajo. Ellos podían ir todos sus tesoros. Los famosos Winchester o las escopetas aquellas que llevaban los yankees. Salían en todas las películas haciendo aquello de crack, crack, cargando el Winchester. Entonces, los efectistas, que evidentemente querían ir rápido y no iban a ir, además que probablemente el Winchester no hace este ruido, seguramente estará engrasado, llevará aceite y hará una cosa mucho más suave, pero para extrapolar el sonido y hacerlo más bestia en la película, los efectistas lo que cogían era un papel, un DIN A4 de aquella época, simplemente lo doblaban, ¿vale? Y cuando lo tenían dobladito así, lo acercaban al micrófono y entonces lo que hacían era eso. Podemos hacer dos cosas, o traer todos los objetos, ¿vale?, que salen en las películas, o sea que tendríamos que tener Hollywood entero dentro de la sala, lo cual cosa nos parece un poco imposible, o bien tenemos que ingeniárnoslas para hacer las cosas y hacer lo que podamos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, es más fácil siempre coger el objeto en cuestión, traerlo al estudio y provocar el sonido con este mismo objeto. Cuando tienes que recurrir a la inventiva para dilucidar con qué aparatos y con qué utensilios vas a componer una máquina, a hacer ruido de máquina, cuando no tienes una máquina. Hay dos cosas aquí a entender, ¿no? Que es una cosa el objeto en sí, ¿ok?,
que sería cómo suena una puerta, ¿no? Entonces hay que ir buscando y saber qué material le corresponde a cada decorado. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay que fijarse mucho en las películas porque los decorados son de cartón. Y la otra sería este actor, ¿vale?, que en este momento está ejecutando esta acción, ¿qué le está pasando? ¿Cómo abre la puerta? La puede abrir de muchas maneras, contento, alegre, cabreado. Sin pensar, sin darse cuenta. Entonces hay que juntar las dos cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de efectos reales y efectos imitación, hay que también añadirle lo que es la interpretación. Puedes hacer unos Foley bien hechos sin unas manos y unos buenos pies. Podrás hacer una cosa sintética, podrás coger pasos de colección y cric, 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 siempre los mismos, no tendrás tanta cantidad de matices. Quizás para un tipo de producto televisivo, en una pantalla pequeñita, en un formato concreto, puedes tener suficiente, pero cuando vamos a hacer un sonido para una pantalla y para unas proporciones y dimensiones en plan un poco así lo que es cine, es decir, yo creo que ahí necesitas un efectista, necesitas unas manos que muevan el papel, que muevan la ropa, que muevan los objetos, que tengan vida, y necesitas unos pies para que te anden a los niños, a las señoras, a los abuelos, a las mujeres, con tacones altos, con tacones pequeños. Simón. Una cosa que a mí mucha gente me ha dicho, es que los puñetazos suenan de una manera que no son reales. Digo, sí, no son reales, no tienen nada que ver lo que suena un puñetazo en la calle, que los oyes que son como que... y no suena casi nada, ¿no? Sin embargo, me preguntan que por qué ponemos aquí los guarrazos. Y yo creo que la respuesta es porque es una cuestión cerebral, o sea, es decir, no quieres que el sonido, a la bofetada la reciba el que está en la pantalla, o sea, quieres que la bofetada la reciba el espectador. El bofetón que se lo pegan al actor o a la persona en la calle es muy distinto a cuando te la dan a ti. Es que cuando te la dan a ti sí que oyes ¡boom! El espectáculo y las chispillas también salen, porque eso también me ha pasado a mí, ¿no? Porque me la han dado, ¿no? Entonces, quiero decir, es un poco bastante real. La gente dice que no, pero yo pienso que sí. Incluso llegué a probarlo de aquel una vez con un compañero efectista. Oye, dame un puñetazo, a ver qué pasa. Y lo comprobamos que sí. Que cuando te dan un puñetazo, se revienta el cerebro. Las nuevas tecnologías en el campo de nuestro trabajo es un antes y un después. Podríamos hablar de la época de los dinosaurios, cuando hacíamos cine al principio. Ahora nada que ver. Era totalmente artesanal, era totalmente mecánico, dificultoso, o sea, muy difícil, complicado, no lo podía hacer cualquiera. O sea, era aquello de cuando entrabas en un estudio de doblaje antes, realmente te impresionaba porque es que las máquinas, todo era de nada que ver. Ha cambiado mucho, ha facilitado un 200.000%. Antes era todo como muy reducido, es decir, se podía hacer el efecto sala, pero los hacíamos en 3 pistas, a lo sumo, como mucho, 6, ¿vale? Hoy en día no tenemos limitación, podemos hacer las pistas que nos dé la gana. Los aparatos, la microfonía, todo ha cambiado, todo eso es muy distinto. Entonces, claro, evidentemente se pueden hacer películas como Avatar y animaladas de estas, La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, aunque cuidado, La Guerra de las Galaxias es una película que se hizo en un momento en que aún no estaba lo que hay ahora. O sea, ahora Avatar y hacer todo esto que se está haciendo ahora es muy fácil,
porque hay unas máquinas que realmente lo permiten. En aquella época hay cosas que eran impensables. Yo creo que hoy en día ya no, los directores ya no saben hacer películas sin efecto sala, ya es que ni se lo plantean. O sea, puede hacer películas sin efecto sala gente que empieza, gente que hace cositas así cortos y cosas en un estado de aprendizaje, pero cuando ya entras en la industria, ¿me entiendes? O sea, o haces efecto sala o se te ve un producto amateur. Entonces, para mí, el buen director, el que quiere hacer un producto realmente vendible y además aportando lo máximo que se le puede dar a una película, para él, cualquier director, es imprescindible en los efectos sala al 100%. Sea una película de dibujos animados, por supuesto, una película de terror, ya ni es que no hay que ni hablarlo, un thriller, un cartoon, una película de terror, una película de ciencia ficción, de fantasía, si no la hacen con efectos sala, yo no sé con qué lo van a hacer.